de Bancaribe, y en la tarde de hoy tengo el privilegio de presentar a una persona que nos ha acompañado muy de la mano en temas de prevención y legitimación de capitales. Pero además quiero recordarles que en esta 8ª edición hemos hecho esfuerzos extraordinarios, no solamente de forma presencial, sino virtual, para que todos nuestros clientes, aliados, accionistas, proveedores tengan información de primera línea y con los mejores profesionales. Entonces, bueno, sin mucho más, para poder aprovechar el tiempo, con la doctora Nancy Granadillo voy a leer su perfil. La doctora Nancy Granadillo es una de las mentes más brillantes en el ámbito legal. Es abogada egresada de la Universidad Santa María. Su formación incluye una maestría en Derecho Penal y múltiples certificaciones, como la Internacional de Prevención en Lavado de Activos y otros delitos, avalada por la ONU. También es experta en gestión de riesgo de la norma ISO 31.000 y auditora líder en la norma ISO 37.301. De hecho, actualmente se desempeña como asesora legal externa en materia de cumplimiento y prevención de riesgos para bancos e instituciones nacionales e internacionales. Esta reconocida profesora de posgrado y conferencista internacional ha dejado una huella en su campo gracias a la autoría de 24 libros. Es un privilegio para nosotros tenerla acá, doctora Nancy. Permanentemente ella nos está formando a todo el equipo de alta dirección, alta gerencia del banco, y bueno, es conocidísimo todo su trabajo. Ella viene aquí en varios roles, en un rol de ayudarnos a tener un cumplimiento perfecto en nuestras organizaciones, cumplimiento también personal, pero como está en el marco de Bancaribe Digital, también nos va a orientar muchísimo en temas de ciberseguridad. Entonces, sin mucho más que hablar, le doy la palabra a la doctora Nancy Granadillo. Bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Isi, por tu presentación y todas tus amables palabras. Para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy, agradecida con Bancaribe, que siempre me abre sus puertas desde hace muchísimos años, que ya tenemos en los procesos de capacitación, de formación, de actualización, de todo lo que tiene que ver con cumplimiento y prevención. Y en esta oportunidad, para mí es un gran placer, en esta charla número 8 de Bancaribe Digital, tener la oportunidad de compartir con todos ustedes y con esta audiencia tan especial que nos está acompañando el día de hoy, que incluye pues también proveedores y clientes, sobre todo con un énfasis especial de un tema que, si bien está vinculado a los temas de seguridad digital, nos lleva también a enfocarlo de una forma transversal a otros temas que son fundamentales también dentro de las funciones que desempeñan, porque ciertamente todo lo que está relacionado con el desarrollo digital va de la mano también con el cumplimiento y la prevención. Y es la forma en la cual nosotros podemos garantizar que efectivamente las tecnologías nos van a llevar a un entorno seguro. Porque ¿quién va a negar que la tecnología es un valor preciado, sobre todo en este momento? Donde vemos que la tecnología apoya a que los procesos sean más rápidos, también más eficaces, inclusive a disminuir impactos, a disminuir riesgos, a gestionar costos, a disminuir inclusive brechas de tiempo que hace años pensábamos que eran prácticamente irreconocibles. Pero la realidad es que también la tecnología lleva riesgos consigo. ¿Por qué? Porque la tecnología es dinámica, es cambiante, va mutando muy rápido, no es la misma tecnología que conocemos de hace 20 o 30 años. Estamos sobre todo después de la pandemia con un proceso de aceleración importante a nivel de tecnología. Porque la realidad es que así como la tecnología sirve para el bien, también sirve para el mal. Y la criminalidad también se aprovecha de la tecnología para poder avanzar más rápido, para poder generar mayores capas
de complejidad en el seguimiento de sus actividades, para también hacer más complejos los procesos de investigación y, por supuesto, también para aprovechar brechas de vulnerabilidad. Y todo esto nos lleva a nosotros a entender, sobre todo para quienes trabajamos la materia de compliance o cumplimiento y prevención, esas dos caras de la moneda. Como yo siempre lo digo en todas mis actividades de capacitación y de conferencias, todos debemos saber lo que está pasando, porque conocer lo que está pasando es lo que realmente nos permite anticiparnos para hacer una efectiva prevención. Porque si nosotros no hacemos esa anticipación, si nosotros no hacemos prevención, si nosotros esperamos que sucedan los incidentes, entonces sencillamente lo que vamos a hacer después son medidas de reacción y de corrección, que nos llevan a otro estadio totalmente diferente de la prevención y el cumplimiento. Entonces, esos son aspectos interesantes que vamos a tocar hoy de forma transversal. De hecho, un aspecto importante de la charla, como hemos visto, que se llama innovar con seguridad, nos permite a nosotros entender que esa innovación, que la tecnología, efectivamente nos puede dar muchos valores agregados importantes, pero que dentro de esos valores importantes agregados debemos sumarle la prevención, el cumplimiento y la gestión de riesgos, porque son tres bases fundamentales dentro de lo que nosotros podemos decir que es la aplicación de la innovación dentro de un margen en el cual yo también entiendo riesgos asociados, posibles consecuencias y los puedo gestionar de forma oportuna para evitar precisamente incidentes que me puedan generar diversos daños, como lo vamos a ver también el día de hoy. Por eso inicio con esa pregunta que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo protegernos ante la realidad y el futuro de la tecnología? Porque la tecnología es una realidad que nosotros estamos ya viviendo. Como les dije, la pandemia inclusive a nivel de muchos estudios aceleró procesos que en líneas normales nos podían haber tomado a nosotros unos 10 años de evolución para verlos, se redujeron aproximadamente unos 3 a 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la pandemia marcó un antes y un después, sobre todo en los temas de tecnología. Recordemos que el mundo abruptamente pasó a plataformas digitales y el mundo no estaba preparado para migrar abruptamente como lo hizo con ocasión de una circunstancia mundial como fue la pandemia. Entonces, ¿cuál fue el impacto principal? El impacto principal es que si todos nos movimos a plataformas digitales porque un hecho mundial nos llevó para allá, ¿qué pasó con la delincuencia? Que la delincuencia también se movió. ¿Por qué? Porque el objetivo de la delincuencia son las personas, sus datos, su información, su dinero, todo lo que moviliza a las personas. Por lo tanto, la delincuencia se mueve hacia donde se está moviendo la gente. Y eso también llevó entonces a que la criminalidad cambiara sus perfiles tradicionales y pasara a ser una criminalidad con un énfasis fundamentalmente del uso también de nuevas tecnologías. De hecho, cuando nosotros vemos estadísticas importantes, por ejemplo, de cómo cambió en el mundo los ataques de ransomware, vamos a ver que hay un antes y un después con la pandemia. Precisamente con ocasión de la pandemia se incrementaron todos los ataques de ransomware de forma exponencial. Entonces, eso es tan solo uno de los tantos ejemplos estadísticos que nos muestra a nosotros cómo la delincuencia se va moviendo hacia donde está la gente y por qué se aceleraron tantos procesos, sobre todo vinculados a temas del uso de nuevas tecnologías y de plataformas digitales también en general, con ocasión de la pandemia, que nos marca un antes y un después en esta materia. Por lo tanto, los elementos claves, como ya les mencioné, que nos van a permitir a nosotros poder innovar con seguridad, pasan por una base fundamental, que es aprender a gestionar los riesgos,
aplicar el compliance o cumplimiento y también desarrollar esquemas fundamentales de prevención, que llevan un enfoque, sobre todo, con una línea transversal en materia de tecnología, entendiendo que la tecnología va a ser fundamental también para poder medir ciertos indicadores de gestión de riesgo. Y en este sentido, un aspecto importante que nosotros debemos preguntarnos es, en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en nuestras corporaciones, en las actividades que desempeñamos en general, ¿podemos nosotros determinar que estamos innovando de forma responsable? Esa es una gran pregunta para muchos de nosotros, porque muchas veces, inclusive nosotros mismos, en nuestro día a día, utilizamos muchas herramientas de tecnología. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos utilizado ya múltiples herramientas de tecnología vinculadas a inteligencia artificial? Muchísimos. Muchos las tienen descargadas inclusive en sus teléfonos, algunos las utilizan inclusive en su trabajo o en sus actividades académicas o inclusive dentro de muchas actividades que realizan o inclusive también sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sobre todo esa generación que maneja mejor inclusive la inteligencia artificial que muchos que nosotros. Muchos de ellos agarran, descargan una aplicación y en 10 minutos ya saben cómo manejar todos los elementos que están en la aplicación. Tenemos unas generaciones que entienden la tecnología inclusive porque ya ellos nacieron con una brecha que nos muestra a nosotros cómo la tecnología se hace parte inclusive de ellos mismos. Y esto nos lleva a nosotros a entender que la tecnología es parte de nuestra vida, lo hagamos de forma consciente o inconsciente. Y eso es un aspecto fundamental para entender por qué es tan importante gestionar los riesgos de tecnología, porque ella está prácticamente en nuestro día a día. Entonces, para las instituciones, para las empresas, para todos los niveles empresariales o de cualquier naturaleza, es importante tomar en cuenta que innovar es necesario, pero protegerse es vital. No podemos tener un sentido de vamos a innovar, vamos a tener mucha tecnología, pero dejamos la protección por un lado o dejamos la prevención por un lado. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Incrementamos el riesgo. Queremos tener mucha tecnología, queremos ser pioneros en temas tecnológicos, pero si por el otro lado no tenemos medidas de protección, no tenemos planes de ciberseguridad, no tenemos planes que nos gestionen los riesgos a esa tecnología que queremos implementar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Abriendo brechas, abriendo vulnerabilidad, abriendo amenazas por otro lado. Entonces, si bien innovar es necesario, esa innovación debe ir de la mano con la protección, debe ir de la mano con la prevención. Asimismo, la tecnología, como lo hemos venido comentando, avanza a una velocidad sin precedentes. Y como les decía, un punto fundamental que vino a acelerar eso fue precisamente la pandemia. De hecho, si ustedes ven en este momento, nosotros podemos analizar cuántos negocios o modelos de negocios nacieron en la pandemia y después que terminó la pandemia, esos modelos de negocios llegaron para quedarse. Muchísimos. Entonces, los aceleró una circunstancia específica. Pero eso no quiere decir que cuando cesó esa circunstancia específica, cesaron esos modelos de negocio. Sino que lo contrario, muchos se fortalecieron, muchos inclusive se desarrollaron, de allí fueron naciendo también otros modelos de negocios diferentes, que muchos los tenemos también asociados ¿a qué? A plataformas digitales, a aplicaciones que se descargan, por ejemplo, también a través de los teléfonos. Muchos modelos de negocios que nacieron allí, nacen precisamente y se quedaron, y muchos que han desarrollado formas de acceso más ágiles, más rápidas, pero ¿a través de qué? De plataformas digitales, por ejemplo. Entonces, esto nos muestra realidades importantes donde también entendemos que los cambios que se van dando a nivel social y a nivel mundial
también van marcando la importancia del uso de la tecnología y de cómo cada vez más empresas, cada vez más instituciones se ocupan más de incorporar temas de innovación tecnológica. Pero cuando analizamos, por ejemplo, cómo lo hacen los bancos, por darles un ejemplo, porque muchos de ustedes que están aquí son proveedores o son clientes del banco. Lo hacen bajo esquemas fundamentales donde determinamos una gestión de riesgos, es decir, riesgos asociados a esa innovación, que nos permiten también garantizar que seguridad, protección de la información y también mecanismos eficaces para detectar operaciones que pueden ser amenazas, para detectar vulnerabilidades de forma oportuna y poder generar medidas preventivas antes que las reactivas. Porque las reactivas, ¿cuándo las aplicamos? Cuando ya se quebró la barrera de la prevención. Entonces, cuando se quiebra la barrera de la prevención, entramos a las medidas reactivas y a las medidas correctivas. Entonces, esto nos lleva a un tercer punto también, que es cómo determinamos que efectivamente la tecnología que estamos utilizando nos puede brindar espacios de innovación que no representen amenazas que están asociadas, por ejemplo, al uso de la criminalidad. Y para ello debemos nosotros siempre estar atentos, por ejemplo, a todas las formas o tipologías que muchas de ellas inclusive salen en informes internacionales muy interesantes de organismos de investigación que se enfocan específicamente en esos temas. Yo les puedo mencionar algunos, por ejemplo, los informes de Interpol, los informes de Europol, los informes que hacen muchas empresas dedicadas al análisis de diversas áreas de tecnología, con brechas de seguridad, con casos que les ha llevado a ellos a entender cómo está operando la delincuencia o la criminalidad con el uso de nuevas tecnologías. Tenemos también informes interesantes de un grupo que se llama el Grupo Edmond, que el Grupo Edmond reúne a las unidades de inteligencia financiera de diversos países del mundo. ¿Y qué analizan ellos? Analizan las tendencias que se van dando a través de los reportes de actividades sospechosas recabados de diversas instituciones financieras de diversos países del mundo que conforman al Grupo Edmond, al cual, por cierto, también pertenece Venezuela. También eso nos permite a nosotros medir cómo está operando la criminalidad con el uso de nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, el informe más reciente de Edmond es un libro que se publicó que se llama Los mejores casos de Edmond o Edmond Best Cases. Y esto es una publicación gratuita, además, con la cual ustedes pueden acceder sin ningún problema. Y en ella se presentan los mejores casos de investigación de inteligencia financiera, donde muchos de ellos estaban asociados a delitos con nuevas tecnologías. Entonces, esto es interesante porque esto también se está detectando a nivel mundial con muchos casos de investigación de unidades de inteligencia financiera que trabajan directamente, por ejemplo, con instituciones del sistema financiero como los bancos. También informes internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, que también tiene informes de acceso público que ustedes pueden todos consultar. El GAFIC también hizo una publicación el año pasado de un grupo que se denomina Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos. ¿Qué analiza este grupo? Este grupo analiza precisamente cuáles son las tendencias y tipologías delictivas específicamente en los países del Caribe, incluyendo a Venezuela, que forma parte de este grupo también. ¿Y qué nos muestra el GAFIC? ¿Qué nos muestra a nosotros? Las tendencias y tipologías del Caribe. ¿Por qué para nosotros es interesante saberlo? Porque Venezuela está dentro del grupo. Entonces nos va mostrando cómo la delincuencia está utilizando también la tecnología para muchos esquemas criminales. Como por ejemplo, y aprovecho de compartir con ustedes esta cifra que me parece alarmante y que nos lleva también a tomar conciencia de qué es lo que está pasando, sobre todo en la zona del Caribe. El GAFIT señala en su informe que el delito más o con mayor incremento por la delincuencia organizada es la trata de personas.
Es el delito número 1. Entonces, ¿qué implica? Que la delincuencia organizada también ha cambiado y que sus ingresos provienen inclusive de delitos tan crueles e inhumanos como es la explotación de personas. Y cuando analizamos esta tipología y por qué se ha incrementado, fíjense ustedes lo interesante, porque utilizan las redes sociales como Instagram, como Facebook, para hacer contacto con las víctimas y analizar posibles perfiles de víctimas. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, analizan y tenemos esa generación de la inmediatez de la cual hablamos ahorita, sobre todo adolescentes. Muchos de ustedes lo saben porque tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos. ¿Qué pasa con esta generación? Es una generación de la inmediatez. Es una generación que tiene que grabarse en vivo lo que come, cuando llora, cuando entró al centro comercial, cuando compró los zapatos, cuando salió con la amiguita, lo que están haciendo en el momento. Esa generación de la inmediatez, de que tienen que hacerlo, de que tienen que publicar lo que están haciendo en el momento que lo están haciendo. Y la realidad es que muchos de nosotros fuimos criados de otra manera. A muchos de nosotros que nos decían, nunca publiques en el lugar que estás, en el momento que estás, espérate que salgas de allí. Nunca publiques los signos del colegio donde estudian tus hijos. Nunca publiques en el momento donde tus hijos están, por ejemplo, en el karate, en la pintura, en el baile. Pero esta generación de la inmediatez les va echando a ustedes el cuento de su vida en vivo. Entonces ustedes ven que es una historia tras otra. ¿Qué pasa con eso? Que la delincuencia también ve eso. Y la delincuencia analiza perfiles. Y va viendo, bueno, esta niña se publicó llorando. ¿Por qué está llorando? Ah, está llorando porque ella no va a poder ir para el concierto de X artista. Ah, ok, ya por allí estamos analizando una debilidad, una vulnerabilidad. Entonces, a medida de lo que van analizando sus intereses, sus vulnerabilidades, hacen contactos. Y la mayoría de esos contactos es para ofrecer, por ejemplo, supuestas oportunidades que parecen maravillosas de empleos, muchos de ellos inclusive con empresas pantalla como academias de modelaje, donde les dicen, mira chica, tú tienes el perfil perfecto para una nueva campaña que vamos a hacer. Entonces, mira, te ofrecemos un contrato de 30.000 euros mensuales, te ofrecemos vivienda, tienes pagos, te los vamos a pagar todo, el pasaje, los trámites, todo lo que tengas que hacer. Y usted, por ejemplo, cuando va a las reuniones del colegio, cuando va para una parrillita, una fiestica, empiezan a echarle el cuento. Ay, tú sabes que fulanita ya no se inscribió este año en el colegio. Ay, no, porque tú sabes que a ella le salió un contrato en París con una academia de modelaje. Ay, mira, qué suerte tuvo. Tan chiquitica y ya se resolvió la vida. Y que tenemos una alta probabilidad que lo que hay detrás son contactos de grupos de delincuencia organizada con fines de explotación de trata de personas. Y cuando les digo que este es el delito número 1 y les digo la cifra, se pueden impactar todavía más. Porque la cifra 2024, es decir, ahorita, no hace 10 años, es de 150.000 millones de dólares de ingresos al año de los grupos de delincuencia organizada solo por trata de personas. Y si a eso contamos que la trata de personas tiene una gran cifra negra, esa ni siquiera entonces es la cifra real. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas que desaparecen y no son denunciadas por temor, por coacción, por amenaza o por la esperanza de que si no lo hacen van a encontrar más rápido a ese familiar. Y cuando analizamos ese informe de GAFIC y vemos, ajá, ¿y cómo se cobra, por ejemplo, la explotación sexual o económica de esas víctimas? Con wallets de activos virtuales. Entonces, la delincuencia organizada utiliza billeteras digitales mediante las cuales los procesos de explotación, pornografía infantil, violaciones, ventas de bebés por embarazo forzados, venta de órganos que le extraen a estas víctimas, todo lo que nace de allí,
lo están transando en la dark web, que es la red oscura del Internet, ¿mediante qué? Activos virtuales. Y este es informe, mis estimados, 2024. Esta es la realidad. Y conocer esta realidad, como yo siempre lo digo, no solo nos permite hacer prevención dentro de las funciones que muchos de ustedes pueden estar desempeñando como proveedores, dentro de las labores que desempeñan como clientes, sino inclusive en sus entornos familiares y sociales. Porque muchas veces las personas no saben que esto está pasando, que esto está en este informe del GAFIT 2024 y que además eso nos permite también hacer prevención en sus entornos familiares y sociales. Porque cuando usted escucha esos cuentos, usted no sabe cuándo le puede salvar la vida a una niña, a un adolescente o a una mujer que posiblemente pudiera estar siendo contactada para un gran ofrecimiento, una gran oportunidad, que en realidad lo que está escondiendo es un contacto a través de redes sociales que ya le han estudiado su perfil para captarla para un grupo de trata. Donde además lo más complejo es después recuperar a esos grupos. Y hay una tendencia que se ha dado sobre todo en este año 2025, que todavía es más cruel, porque sobre todo la captación de niñas no mayores de 7 u 8 años. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no tienen todavía, por ejemplo, documentos de identidad en sus países. Como en el caso de Venezuela, por ejemplo, sería cédula de identidad, lo cual hace más complejo todavía hacer el rastro de esas víctimas, porque no tenemos huellas dactilares recientes. Entonces, hay muchos casos complejos que estamos viendo asociados a la delincuencia, donde también sus formas de ellos poder cobrar esas ganancias ilícitas han migrado al uso de la tecnología. Ya no hacen uso de muchas cuentas en los bancos, sino que hacen a través de billeteras digitales. Muchas de ellas han sido marcadas por procesos de investigación de empresas que se dedican a hacer investigaciones en tecnología blockchain, por ejemplo, y marcan billeteras digitales que están asociadas, por ejemplo, a actividades criminales que ya han sido identificadas, porque, por ejemplo, son las que se utilizan en la dark web para cobrar el producto de esa actividad criminal. La venta de las niñas, la venta de pornografía, la venta de armamento, la venta de drogas, todo lo que sabemos que se vende o se transa a través de ese mercado oscuro del Internet. ¿Qué riesgos enfrentamos entonces cuando nosotros no hacemos una efectiva gestión de riesgo? Cuando no hacemos prevención, cuando no tenemos medidas de cumplimiento. Podemos enfrentar riesgos reputacionales, que yo lo coloco de primero, ¿por qué? Porque miren, mis estimados, hay empresas, hay instituciones que se han ido a la quiebra solo por riesgos reputacionales, ni siquiera por riesgo financiero, sino que obviamente el riesgo reputacional llevó a la quiebra. Entonces, siempre es importante hacer la gestión de riesgo porque un tema reputacional puede acabar con la vida de una empresa, de una institución. Riesgos tecnológicos, por supuesto, porque es un aspecto fundamental dentro de lo que estamos analizando, que precisamente es innovar con seguridad. Riesgos legales, porque muchas veces es incumplimiento, por ejemplo, que se exponen los datos sensibles o la información, por ejemplo, de clientes o de personas que están asociadas con la institución, puede llevar a consecuencias legales también. Riesgos operativos, riesgos administrativos, por ejemplo, que a usted le revoquen licencias, permisologías, autorizaciones para poder seguir operando en su actividad, entre muchos otros. ¿Cómo podemos hacer entonces la gestión de riesgos? La gestión de riesgos, para nosotros poder determinar implementación versus efectividad, debemos en primer lugar determinar cuál es ese ciclo de gestión de riesgo, que va a tener 4 etapas fundamentales para nosotros poder decir que estamos diseñando la gestión de riesgo. La primera es la identificación. Y esto es fundamental, ¿por qué?
en mis conferencias, en mis capacitaciones, inclusive en mi libro de compliance, yo siempre digo una frase que me gusta mucho. Yo no puedo gestionar el riesgo que no conozco. Entonces, la base fundamental tiene que ser la identificación. Si el primer paso, que es identificar, yo no lo hago, de ahí en adelante todo lo demás está malo. Porque yo tengo que empezar por identificar cuáles son mis riesgos. Sentarme con sinceridad en blanco y negro y entender, mi operatividad es esta, mis productos son estos, mis servicios son estos, las zonas geográficas en las que opero son estas, mis proveedores son estos. Todo lo que implica mi operatividad. Y una vez que yo en blanco y negro los identifico, voy a evaluarlos. Porque al evaluarlos yo puedo hacer mis calificaciones de riesgo. Bueno, ¿cuáles me generan riesgo alto? ¿Cuáles me generan riesgo moderado? ¿Cuáles me generan riesgo bajo? Porque al calificarlos yo puedo medir el impacto de esas relaciones que yo tengo. Y al medir el impacto de esas relaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar mi plan de gestión de riesgo. ¿Qué medidas voy a aplicar entonces para gestionarlo? Porque ¿qué es lo que yo voy a buscar con las medidas de la gestión de riesgo? Que el riesgo no se materialice. Eso es lo que yo quiero. Entendiendo, por supuesto, desde una forma muy realista para todos los que trabajamos en estos temas, que el riesgo cero no existe. Quien le venda a usted el riesgo cero, le está vendiendo mentira. ¿Por qué el riesgo cero no existe? Porque el riesgo es dinámico. El riesgo muta, el riesgo cambia, el riesgo se mueve. Entonces, eso me lleva también a que mi plan de gestión de riesgo tiene que ser constantemente revisado para actualizarlo, para ver, mira, ¿por qué? Oye, porque hoy estamos aquí, mis estimados, pero de repente mañana sale una noticia de un nuevo virus, de una nueva modalidad o tipología de ataque de ransomware. El riesgo cambia, y más el riesgo tecnológico. Entonces, eso nos lleva a que constantemente yo tenga que estar actualizando mi gestión de riesgo. Entonces, vamos a aplicar esas medidas que nos van a permitir mitigar, que es implementar controles, para mantener esos riesgos en su mínima probabilidad, que es lo que nosotros hacemos en gestión de riesgo. Y, por supuesto, esa cuarta etapa del ciclo es monitorear, que como les decía, es lo que nos permite revisar y actualizar. Con lo cual, entonces, el compliance o cumplimiento y la prevención dentro de esa gestión de riesgo no es estático, también es dinámico, sobre la base precisamente de que el riesgo es dinámico. Y esto aplica para todas las actividades que se realicen. Porque, por supuesto, hay actividades que tienen riesgos más altos, hay actividades que tienen riesgos menos altos, pero todas las actividades tienen riesgo. Todas. Entonces, así la empresa sea, de la actividad que sea, usted tiene que entender que en su operatividad usted tiene riesgo. ¿Y qué es lo que le permite la gestión de riesgo? Hacer una gestión más efectiva, minimizar la probabilidad y también ¿qué le permite eso a usted? Ahorrar dinero. Porque si usted no gestiona los riesgos, ¿qué va a pasar? Que tiene una mayor probabilidad de que se generen incidentes. Y si usted tiene más incidentes, usted va a tener que gastar más en poder gestionar todos esos incidentes. ¿Qué me sale mejor? Gestionarlo para minimizarlo. Y que solo se puedan dar aquellos incidentes que eventualmente salen dentro del esquema de probabilidad que yo podía prever. Entonces, eso es un aspecto estratégico también dentro de lo que es la gestión de riesgos, el cumplimiento y la prevención. Entonces, en este sentido, en línea a lo que estamos conversando, ¿cuál es el rol del compliance o el cumplimiento en la gestión de riesgo? Proteger y prevenir. Porque precisamente con esas dos acciones, ¿qué es lo que yo quiero? Minimizar esa probabilidad y minimizar también la posibilidad de que esto me genere gastos. Por lo tanto, el compliance o cumplimiento no es asociado únicamente con una obligación legal, sino también con una herramienta estratégica que nos va a permitir a nosotros proteger y prevenir. Y como yo siempre lo digo, ¿qué es el compliance? Usted tiene que verlo como una inversión.
Una inversión que me va a ahorrar también otros gastos. Para ello, un aspecto fundamental que nosotros analizamos en la gestión de riesgos con el uso de nuevas tecnologías es entender a qué nos enfrentamos. Y dentro de ese a qué nos enfrentamos, tenemos tres grandes temas o tres grandes amenazas dentro de lo que es las nuevas tecnologías, que son los criptodelitos o delitos que utilizan activos virtuales, ya sea, por ejemplo, para cobrar actividad criminal, el producto del dinero de la actividad criminal, o, por ejemplo, para engañar, para estafar. Por ejemplo, a través de proyectos de cripto, que muchos de ustedes seguramente han visto cualquier cantidad de noticias, sobre todo en la pandemia hubo muchísimos, de ventas de activos virtuales tipo o llamados NFTs, tokens no fungibles. Muchos de ellos les explico de una forma más ilustrativa, como por ejemplo caricaturas, que muchas de ellas ocultaban, por ejemplo, formas de obtener dinero y después entonces desaparecían los proyectos o caía por completo su valor. También tenemos ciberdelitos, que en líneas generales son todos aquellos que pueden vulnerar sistemas, inclusive de seguridad, y frente a los ciberdelitos que se aplican medidas de ciberseguridad. Y luego tenemos uso criminal de la inteligencia artificial, que además, mis estimados, esto se ha incrementado exponencialmente también desde el año pasado. Hay muchísimos casos de suplantación de identidad casi perfectas con inteligencia artificial, pero muchísimos, y en muchísimos países del mundo. Inclusive grupos criminales que se graban estafando a la gente utilizando inteligencia artificial y publican sus videos y se burlan de las víctimas. Porque muchos de esos grupos que publican esos videos son grupos sobre todo ubicados en Nigeria. Y recordemos que Nigeria es un país obviamente con unas características importantes de altos niveles de riesgo, donde ellos saben que ningún grupo generalmente ni de investigación internacional va a entrar a Nigeria a buscar a los criminales, sino tienen que esperar generalmente que ellos se movilicen o salgan de allí. Entonces, estas son características importantes que vemos también acá. De hecho, el día de hoy yo les traigo 3 casos, uno de cada una de estas tipologías, simplemente a modo ilustrativo, porque como les dije, casos hay muchísimos. Y lo importante de conocer los casos, como les comentaba, es que nos permiten anticiparnos y gestionar los riesgos. Por ejemplo, este caso de estudio WannaCry, que está dentro de lo que es ciberdelito de esta categoría, porque fue un ransomware, precisamente con esa denominación, WannaCry, que se propagó en el 2017 como un ataque global que afectó muchos países, entre ellos Reino Unido, España, Rusia, entre otros. ¿Cuál fue el impacto? Afectó a más de 150 países en cuestión de horas, interrumpiendo servicios esenciales que incluían también, por ejemplo, servicios en línea de muchos hospitales. Muchos inclusive no llegaban a tener acceso a sus fuentes de datos. ¿Cuál es la lección que nos dejó este caso? Que esto nos demostró lo rápido que una amenaza digital puede cruzar fronteras y además, por supuesto, el impacto que puede generar cuando no hay medidas de protección y de prevención. Aquí les traigo un caso ahora de ciberdelito, criptodelito. En este caso es el de Ronin Network. Muchos de ustedes seguramente conocen de este caso, fue muy famoso. ¿Por qué? Porque estaba vinculado a un hecho que sucedió de un hackeo a la red de Axie Infinity. Muchos de ustedes seguramente conocieron Axie Infinity porque esto se hizo muy de moda, sobre todo en la pandemia, por ahí en el año 2022, más o menos, entre el 21 al 22, donde mucha gente jugaba Axie. De hecho, de repente muchos de ustedes encontraron adolescentes, mucha gente que estaba jugando estos jueguitos, que eran unos muñequitos redonditos, que a medida que usted iba avanzando, usted iba ganando unas criptomonedas
que se ganaban en el juego, que eran Small Love Potion, SLP por sus siglas en cripto. Entonces, esas cripto SLP que usted ganaba en el juego, después si quería las podía cambiar. ¿Pero por qué la gente no las cambiaba? Porque empezaron a cobrar muchísimo valor. Se infló tanto el valor, imagínense ustedes, que mucha gente empezó a renunciar a sus trabajos, incluyendo aquí en Venezuela. Y había gente que se empezaron a generar lo que llamaban becas ATSI. ¿Qué eran esas becas ATSI? Era una persona que contrataba a otros para que jugaran el jueguito. Y con eso generar que se produjeran más ganancias dentro del juego. Y además, con esas ganancias, por ejemplo, usted iba armando, compraba otro muñequito y entonces iba haciendo como un grupo más fuerte, le compraba poderes a los muñequitos para entonces seguir ganando más poder y poder ganar más. Entonces la gente vivía jugando. Hasta que de repente vino la caída. Gente que inclusive invirtió mucho dinero y perdió todo el dinero en cuestión de semanas. Se vino abajo. Esa plataforma que se hizo famosa por eso, sufrió un hackeo importante con el robo de más de 600 millones de dólares de ese activo que se generaba o que ustedes ganaban jugando. Bueno, ustedes no, la gente, pues. ¿Y esto cuál fue el impacto? Pérdida masiva de fondos y, por supuesto, un golpe de confianza importante a los activos virtuales. Lección aprendida, la descentralización no elimina la necesidad de controles para la protección y la prevención. Muchas veces escuchamos, no, que es mejor, por ejemplo, un exchange o unas billeteras que sean descentralizadas que aquellas que estén centralizadas. Cada una tiene sus pros y sus contras. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante es conocer lo que estamos haciendo, conocer en lo que usted está invirtiendo, porque también cuál es el problema de mucha gente que ha sido estafada con activos virtuales, que se meten en cualquier cosa que no conocen. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es en qué se está metiendo. Porque si usted no sabe eso, entienda que dentro de lo que es la gestión de riesgo, usted está asumiendo el riesgo más alto. Entonces, eso es como que si usted va a invertir en la bolsa de valores. Usted va a estudiar primero, bueno, yo quiero comprar estas acciones. ¿A quién pertenecen estas acciones? Estas acciones, ¿cómo se han desenvuelto en el mercado? ¿O a quién pertenecen, por ejemplo, a esta empresa o a cuál empresa? ¿Cuál es su trayectoria en el mercado? ¿Qué confiabilidad y reputación tiene? Eso mismo usted tiene que hacer con los activos virtuales. Lo mismo, porque usted está haciendo una inversión de riesgo. Y el tercer caso que les traigo el día de hoy, que tiene que ver con inteligencia artificial. En este caso, se trata de ciberdelincuentes que utilizaron la inteligencia artificial para suplantar la identidad de un directivo de una institución financiera. Y este directivo estaba dando la instrucción de que se transfirieran más de 30 millones de euros. Y el empleado que tuvo ese contacto confió legítimamente en que estaba hablando con el directivo porque había una suplantación de identidad completa que era prácticamente perfecta y realizó la transacción. Y luego se determinó, el directivo le dijo, no, yo nunca te llamé, yo nunca hice esa operación, yo nunca te indiqué eso. Y resulta que mediante toda una investigación se determinó que había sido mediante una videollamada con inteligencia artificial. Que son inclusive, como les digo, casi perfectos para generar suplantaciones de identidad, no solo físicas, sino inclusive de la voz. De hecho, y les comento porque me parece interesante, en diciembre de ahorita del 2024, fíjense cómo se ha incrementado esto tan exponencialmente que el FBI en su página hizo un anuncio de servicio público, es decir, a cualquiera que abra su página y lo vea. Y mediante ese anuncio de servicio público alertaba a la gente en general a que tuvieran cuidado
porque habían aumentado los fraudes financieros por el uso de inteligencia artificial. Y entre las formas estaban los chatbots, los textos, videollamadas, llamadas e inclusive documentos de identificación falsificados con inteligencia artificial, de una manera casi perfecta. Y ya inclusive CEOs de muchos exchanges han manifestado que dentro de sus procesos KYC, muchos documentos de identificación falsos o alterados con inteligencia artificial han pasado mecanismos de KYC, mecanismos de política conozca a su cliente. Muchos de ustedes seguramente lo han vivido en plataformas en las cuales ustedes se han tenido que registrar. Le dice usted que se tome una foto, ¿verdad? Un selfie. Muchas veces le dice coloque su identificación debajo de su cara y les dice cargue tales o cuales documentos. Le pide, por ejemplo, la cédula, le pide, por ejemplo, el pasaporte. ¿Y qué pasa? Muchos de esos documentos que han sido falsificados con inteligencia artificial han logrado burlar esquemas de seguridad de KYC. Entonces, para que ustedes vean el nivel al que podemos llegar acá. En este caso, lección aprendida, verificar la identidad por múltiples canales, que nos permite a nosotros efectivamente saber que usted está hablando con quien dice ser. En resumen, de todo lo que hemos conversado en esta charla, primero, entender que la prevención no es un obstáculo, es una ventaja. Segundo, la gestión de riesgos le permite a usted innovar de forma controlada. Es decir, que le permite a usted anticipar los riesgos y en caso de que se materialicen, usted pueda reaccionar rápidamente y corregir rápidamente. No que cuando se suceda el incidente usted diga, ay, ¿ahora qué hacemos? No, que usted esté preparado. Bueno, el plan A es la prevención. ¿Qué pasa si se quiebra la prevención? Bueno, tenemos este plan B. Y dentro de ese plan B, que es la gestión de riesgos, mis estimados, y aprovechando precisamente la audiencia que tenemos, es entender que la capacitación es vital. Porque ¿cómo usted puede gestionar el riesgo si el factor humano de su empresa o de su institución no sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo? Es como que usted ponga extintores en todos los pisos y nadie sabe usar el extintor al momento de un incendio. Va a salir todo el mundo corriendo y no hay quien active el extintor. Es lo mismo. La gente tiene que saber lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Porque eso es lo que nos va a llevar a la efectividad, del cumplimiento a la efectividad. Y el tercer punto, el compliance no es un gasto, es una inversión. Esa inversión que me permite minimizar impactos, minimizar riesgos, minimizar incidentes y, por supuesto, ahorrar. Porque ¿qué estoy haciendo? Anticipándome, gestionando, siendo previsivo. Y por ello nos permite proteger no solo a la empresa, sino también inclusive a los clientes, a las relaciones que tenemos comerciales, sus datos, su información y todo lo que nosotros manejamos sobre ellos. El compliance, como les digo, es una inversión que nos permite gestionar la protección y la seguridad frente a las nuevas tecnologías. Como les decía, nos permite anticiparnos, nos permite aplicar medidas de prevención, nos permite diseñar medidas de reacción y corrección, aumentar la confianza y la reputación. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo vea que usted tiene medidas de compliance, ¿qué estoy haciendo? Garantizando también que la relación conmigo es una relación segura. Disminuir las brechas para que la criminalidad no se aproveche de nuestra actividad. Apoyarnos en normas y en estándares internacionales de cumplimiento. ¿Por qué, mis estimados? Sobre todo para quienes son proveedores que están aquí presentes también. Porque esto nos permite entender que a nivel de estándares internacionales también nos van a ir exigiendo mayor cumplimiento. Porque esto está dentro de estándares internacionales, inclusive de cumplimiento de estándares como normas ISO. Donde a medida que yo tengo mayor cumplimiento, que estoy garantizando
menor probabilidad de riesgo en la relación con mi empresa, en la relación con mi institución. Y lo que me disminuye una posibilidad de ¿qué? De riesgo de contagio. Y por supuesto nos permite construir un futuro digital seguro. Y mucho de esto, inclusive que estamos conversando, mis estimados, lo tenemos a nivel regulatorio en Venezuela, que por supuesto esos temas no vamos a entrar a desarrollarlos hoy porque ya no nos va a dar tiempo, pero que igualmente estoy a la orden para cualquier apoyo que les pueda brindar. De hecho, les dejo en pantalla mis datos de contacto, mi página web, mis redes sociales. Allí tienen mi Instagram, que es público y abierto. Por ahí pueden ver todas las actividades académicas y profesionales que realizo. Igualmente mi LinkedIn, mi teléfono, que también es mi WhatsApp, también mi correo electrónico, que por allí pueden contactarme para cualquier apoyo que deseen a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de proveedores, de gestión de riesgo, compliance, prevención. Y lo que están viendo en pantalla, que es uno de mis 24 libros. Este es el más reciente, que es la tercera edición que salió este año, de compliance, cumplimiento y prevención de la criminalidad empresarial, en el cual, por cierto, incluyo el tema de los riesgos asociados con nuevas tecnologías. Aquí desarrollo los criptodelitos, los ciberdelitos y el uso criminal de la inteligencia artificial, inclusive con casos, estándares internacionales, normas ISO y reglamentos inclusive europeos, que son bien interesantes en esta materia. Para aquellos que quieran continuar profundizando en estos temas, tienen mis datos de contacto, estoy a la orden con el mayor gusto para cualquier apoyo que les pueda brindar. Deseo que toda la información obtenida sea de mucho provecho para las actividades que ustedes desempeñan. Y por supuesto, estoy a la orden con el mayor gusto para cualquier apoyo que les pueda brindar. Agradecida con Bancaribe por el espacio que me ha brindado de compartir aquí con ustedes en este Bancaribe Digital. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy. De verdad, súper complacidos. Su experiencia, gran experiencia en esta materia. De verdad, hoy nos trajo una charla a la medida y realmente para mí asombrosa, ¿no? En este momento nos quedan unos 5 minutitos. Quisiera preguntar si alguno quisiera hacer alguna consulta en este espacio, también para que los que estén conectados tengan la posibilidad de escucharlo. ¿Alguno tiene alguna pregunta por acá? ¿Los presenciales? ¿Virtuales? Virtuales no vi ninguna. ¿Sí, sí la vi? Yo los tenía por acá. Gracias también a las más de 300 personas que se conectaron, los proveedores que están en línea, que muchos se presentaron con los nombres de su compañía. A todo el que esté en Instagram Live también, muchísimas gracias. Mientras buscan la pregunta, yo sí tomé nota de muchas preguntas. ¿Por acá tiene una pregunta? Ok. Sí, buenas tardes. Doctora, me gustaría con todo respeto preguntarle qué información maneja con respecto a la nueva acercamiento que tiene el Banco Central de Venezuela y los USDT utilizando la pasarela de pagos de activos digitales CRIXTO. Bueno, te puedo decir, ¿aló? ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok. Bueno, te puedo decir que estoy casi segura que manejo la misma información que tú. Porque técnicamente esto todavía no digamos que es algo oficial, sino que forma parte de informaciones que se han ido mencionando, sobre todo de fuentes económicas, que manejan, digamos, también estos temas por parte de empresas que también reciben asesorías económicas con respecto al tema del uso de USDT. Pero obviamente pareciera algo que sí está sobre la mesa, primero por las fuentes económicas que ya lo han mencionado en reiteradas oportunidades, sobre todo de hace unos 15 días para acá, han hecho mayor énfasis en esos puntos. Y también porque es importante recordar que, por lo menos en este momento en Venezuela, existen 2 exchanges que están formalmente autorizados hasta este momento para realizar operaciones de compra de bolívares a cripto. Y está incluido, pues obviamente, esa cripto, entre otras, en sus plataformas.
Pero como te digo, hasta que no tengamos algo más oficial, de resto lo que se conoce es por fuentes que han salido en podcast, que han salido en algunos comentarios en redes sociales. Entonces, bueno, habría que ver sobre la marcha, que sean los mismos entes reguladores, los mismos entes de control, los que formalicen la información. Muchas gracias por online, que ya lo logré ver por acá de la conexión. Doctora, ¿cómo se llama el informe? Edmond Best Case. Ajá, los mejores casos de Edmond. Ok, ajá. Los mejores casos de... Sí, está correcto por acá. Aquí hacen acotación de que las frases que dijo son como muy contundentes. Yo no puedo gestionar el riesgo que no conozco. Es valioso para este usuario, Jonathan Maderos. Me llamó la atención y decía algo como, al romperse la barrera de la prevención, no, se quedó como en el aire, me pone, al romperse la barrera de la prevención. Que cuando se quiebra la barrera de la prevención, ya obviamente no estamos haciendo prevención, ya entramos en medidas de reacción y corrección. Entonces yo no puedo esperar, bueno, vamos a ver qué pasa, como vamos yendo, vamos viendo. Porque entonces usted no está haciendo prevención. Usted lo que está es viendo ahí qué le va a pasar para ver pues qué hace cuando le pase algo. Y eso no es gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo va desde la prevención. Es decir, identificar, que es el primer paso, que precisamente por eso yo lo decía, no puedo gestionar el riesgo que no conozco. Y esto se los digo con base inclusive en mi experiencia. Yo trabajo temas de compliance con muchas empresas en Venezuela, inclusive con muchos bancos. Y dentro de los temas de compliance, yo redacto, por ejemplo, manuales de cumplimiento. Y dentro de esa redacción de manuales de cumplimiento que yo le hago a muchas empresas y que trabajo inclusive con muchas asesorías en instituciones, el aspecto fundamental es empezar por entender cuáles son tus factores de riesgo. Porque si tú no estás claro en eso, ya de ahí en adelante lo demás está malo. Y aprovechando que están proveedores de varias empresas, sobre todo empresas que tienen relaciones también con bancos, también hay que entender por qué el banco me pide esto, por qué el banco me pide aquello, porque el banco también hace gestión de riesgo y también dentro de sus funciones él debe conocer la relación con sus proveedores, la relación con sus clientes. No es que lo están fastidiando, es que también el banco tiene temas de cumplimiento regulatorio. Muchas veces, si ustedes no tienen temas de compliance, muchas empresas están ahorita metiéndose un poco más en esto, tiene que buscarse gente que sepa orientarlo bien. Eso de que usted tenga que, yo tengo un amigo que me va a prestar un manual por allí, yo voy a hacer un copia y pega. No. Usted va a tener un manual que le va a aparentar que usted tiene un manual de compliance. Pero en la práctica, en efectividad, eso a usted no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque la realidad de su empresa no es igual a la de la empresa que le va a prestar a usted el manual, la realidad de un banco no es igual a la de otro banco, entonces eso tiene que ser algo muy específico que implica un estudio de qué hace usted, de su actividad, dónde opera, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales operadores, cuáles son sus niveles transaccionales. Eso es lo que me le va a dar a usted entender, conocer, identificar, para que usted pueda ser efectivo, no aparente, sino efectivo, que es muy diferente. Bueno, ahorita tenemos que despedir al Instagram Live, que ya no nos quedamos con tiempo. Gracias a los que están en Instagram Live. 1.000.000 de gracias. A mí me quedan unas preguntas que yo formulé porque, bueno, la verdad es que es sumamente interesante para esta audiencia, pero también para muchos que nos siguen que no son grandes empresas. Entonces, una de mis preguntas es, primero, ¿qué tamaño de empresa puede tener esta ruta de identificar, evaluar, mitigar, monitorear? Nosotros tenemos un plan emprendedor y también, por lo general los emprendedores tienen 2, 3 personas, inclusive a veces son solo familiares. ¿Cómo puede hacer un emprendimiento para poder atender esta necesidad de tener mapeados sus riesgos? Igualmente, todo pasa por un proceso de identificación. Porque usted tiene que saber, si usted sea un emprendimiento, cuáles son los riesgos asociados a la actividad que usted está realizando. También eso me permite identificar que yo tengo que saber también cuando me van a hacer un pago, cuáles son los procesos que yo debo estar alerta para recibir ese pago. Por ejemplo, evitar temas de triangulaciones, porque eso evidentemente me tiene que generar una señal de alerta.
evitar temas en los cuales yo vaya a hacer, por ejemplo, una contratación de cualquier proveedor, bueno, porque en este momento voy a tomar el que sea más económico. No, es que no necesariamente el que sea económico va a ser el mejor, ni el más caro tampoco es el mejor. ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar? Otros criterios razonables. Por ejemplo, ¿cuál es su experiencia en el mercado? ¿Tiene redes sociales donde yo pueda verificar su trabajo, que tenga comentarios? ¿Tiene página web? Y esa página web tiene, por ejemplo, un registro de cuánto tiempo tiene operando en el mercado. También, por ejemplo, verificar su documentación, qué tan antigua o qué tiempo tiene registrada esa empresa. Hacerme o diseñarme mi política, conozca a su proveedor, por lo menos con estándares básicos que me brinden a mí seguridad de que esa relación comercial, ya sea cliente o ya sea proveedor, no me va a generar un problema, no me va a generar un incidente de carácter legal que termina costándole más a usted que esa relación comercial, ya sea con cliente o ya sea un proveedor. Porque además que le va a generar a usted, le puede generar un posible riesgo de contagio, que a su vez entonces le afecte el resto de las relaciones que usted tiene. Entonces, eso es lo que usted medimos dentro del impacto cuando hacemos gestión de riesgo. Y esa gestión de riesgo, el compliance en general, el cumplimiento, no es nada más para grandes empresas, es inclusive para nosotros como personas naturales, desde lo más básico. Porque, por ejemplo, si usted va a hacer una transacción entre Pedro y Juan, usted espera que el que le mande el dinero sea Juan, ¿verdad? Entonces, de repente Juan le dice a usted, mira, te lo va a mandar fulanito, que es mi vecino, y usted dice, mira, ¿por qué no le dices mejor a tu vecino que te lo pase a ti? Y mejor cuando tú lo recibas, tú me lo pasas a mí. Hasta desde eso que pueda ser lo más básico. Porque hasta para nosotros como personas naturales, también en nuestro día a día, de consciente o inconsciente, nosotros no decimos, por ejemplo, hasta en un pago móvil, ya va, déjame hacer compliance. Usted lo hace de forma natural. A usted le sale de forma natural. Porque está dentro de sus mínimos criterios de seguridad. Donde usted dice, ya va, espérate, yo no puedo recibir en mi cuenta dinero de cualquiera. Yo no puedo recibir en mi cuenta dinero de un tercero que yo ni siquiera sé quién es. Yo no puedo gestionar una transacción con alguien a quien yo no conozco, que de repente una semana después le llegue a usted una citación de la policía en su casa porque hay una denuncia de que una persona la estafaron en una compra y que el dinero fue para su cuenta. O que le digan a usted, ay, tú sabes que en este momento el banco con el que yo trabajo está caído. ¿Será que tú me puedes hacer el favorcito de recibir una transferencia en tu cuenta y después entonces cuando ya mi banco esté bien, tú me lo pasas? No, porque puede ser mentira, su banco no está nada caído, sino que el golpe de la transacción, que puede tener un origen dudoso, va a caer en su cuenta. ¿Y a quién van a citar? A usted, no al otro que le está diciendo que reciba el dinero. Entonces, hasta en cosas como esas tan básicas que aplicamos nosotros para nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Prevención. ¿Qué estamos haciendo? Gestión de riesgo. Nosotros mismos lo hacemos en nuestro día a día y forma parte de eso, dentro de nuestra intuición, dentro de nuestra experiencia, de saber, mira, yo puedo llegar hasta acá. Más de acá, no quiero asumir ese riesgo. Y eso es natural en empresas, en instituciones y en personas. Bueno, muchísimas gracias. A razón del tiempo, la verdad que tenía muchas más preguntas, pero a razón del tiempo y para que tengan un espacio para compartir, tomarse un café, un juguito, terminamos la 8ª edición de Bancario Digital. Creo que cada vez vamos subiendo la vara, la información sigue siendo muy valiosa. La próxima edición es el próximo mes, el último miércoles del próximo mes, igual lo anunciaremos con la anticipación y vamos a trabajar el tema criptos, que también es un tema interesante. Entonces, bueno, les esperamos